Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan David Guevara León. Pertenezco al curso de Diseño de Bases de Datos, al grupo 134. Y el día de hoy voy a sustentar la fase número uno del curso. Mi presentación personal es, actualmente, soy desarrollador freelance. Me especialicé en el área de comunicación entre el servidor y las bases de datos, conocido como backend, tanto para aplicaciones web como para aplicaciones móviles. En mi trabajo he trabajado con bases de datos MongoDB, que son bases de datos no relacionales, Firebase de Google, también una base de datos no relacional, y MySQL, una base de datos relacional. ¿Sí? En mi trabajo, ¿qué es lo que hago? Programo RESTful API en endpoints, WebSockets, con el lenguaje de programación Node.js y sus diferentes librerías para crear esta comunicación. Ese es mi fuerte, pero pues me dedico también a otras cosas. Bien. Bien, antes de hablar un poco de la evolución histórica de las bases de datos, vamos a entender un poco qué es una base de datos. Bien, una base de datos, también conocida como banco de datos en algunos lugares, es un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto. Este contexto puede ser, es donde la información puede ser transformada, recuperada, analizada, trabajada de ciertas técnicas. ¿Sí? Un ejemplo de una base de datos en la antigüedad o tradicionalmente podría decirse que podría ser una biblioteca, ¿sí? Hablando un poco más tradicionalmente, o incluso ya hablando de términos generales, una empresa de telecomunicaciones que mueve miles y miles y cantidades masivas de datos diariamente. Ese es el término de una base de datos. Las bases de datos debemos de entender que son el producto de la necesidad humana de almacenar información. Es decir, que la información en este caso va a trabajar contra el tiempo y no se va a deteriorar, como generalmente pasaría si almacenáramos la información, no sé, en hojas de papel y en tinta. La tinta se deteriora, el papel se deteriora. Con las bases de datos eliminamos ese problema. Bien. Las bases de datos generalmente almacenan grandes cantidades de datos en espacios muy minúsculos de memoria, espacios muy minúsculos físicos. Y ahí es donde eso es lo genial de las bases de datos, que se pueden hacer grandes cosas en espacios pequeños. Bien, el manejo de las bases de datos se lleva mediante sistemas de gestión de bases de datos o también conocido como motores de bases de datos. En inglés, sus siglas son DBMS, que significa Database Management Systems. ¿Sí? Estos permiten el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información. Bien. Los datos, en conjunto con los motores de búsqueda y su conexión con la aplicación, son simplemente denominados bases de datos. Bien. Hay muchas formas de trabajar con bases de datos. Se pueden trabajar y hoy en día, como podemos ver en el gráfico, hay bases de datos relacionales, no relacionales, se pueden trabajar en filas, en columnas, hay muchas técnicas para trabajar con bases de datos. Todo depende de la necesidad del proyecto y de la eficiencia con la que queramos consultar los datos. Bien, generalmente las bases de datos, en su mayoría las bases de datos relacionales, trabajan con un lenguaje de consulta estructurada SQL para escribir y consultar datos. El lenguaje SQL se creó más o menos por allá en la década de los 70 eh, con la ayuda de dos empresas estadounidenses. Una es IBM y la otra es Oracle. Bien, ahora bien, podemos hablar un poco de la evolución histórica de las bases de datos. Bien, en la década de los 60 se usaba mucho el disco. Luego ya se vio la necesidad de pasar a una base de datos ya virtual en computadora. Em, Bien, esta es una base de datos jerárquica, como la podemos ver, jerárquica, un nodo raíz, un nodo padre. Luego se pasó y se trabajó en conjunto con las bases de datos de red. Pero estas dos son bases de datos que son un poco inflexibles y no permitían hacer ciertas cosas que en ese entonces se necesitaban. Es ahí donde nacieron las bases de datos relacionales. Relacionales significa que son bases de datos tipo SQL, ¿sí?
como les dije, se manejan bajo el lenguaje de consulta estructurada SQL. Bases de datos como SQLite, MySQL, el más poderoso de todos, o el más conocido de todos, podría decirse, PostgreSQL y Microsoft SQL Server y Oracle. Luego, a medida que el Internet y la tecnología en general avanzaba en esa época, en los 2000 se empezaron a crear, a inicios de los 2000 se empezaron a crear bases de datos no relacionales. Ya vamos a ver un poco la diferencia entre bases de datos relacionales y no relacionales, pero en general estas bases de datos no utilizan un lenguaje, no utilizan el lenguaje SQL para hacer consultas y esas cosas, utilizan otro tipo de procedimientos. Un claro ejemplo puede ser MongoDB, que es una de las más conocidas, y Cassandra. Luego aparecieron las bases de datos en la nube, por allá en el 2010, a inicios del 2010. Un claro ejemplo puede ser AWS de Amazon, Microsoft Azure de Microsoft, OneDrive y Google Drive, entre otros. Bien, esa es la evolución histórica de nuestras bases de datos. Ahora, algunos conceptos de las bases de datos, aquí sí es donde vienen las bases de datos relacionales y las no relacionales. Bien, en las bases de datos relacionales generalmente se trabaja en tablas. Como podemos ver, este es nuestro campo, nuestro tipo de dato, ya vamos a hablar un poco de los tipos de datos, y generalmente cuando se define un campo, se definen otras condiciones, por ejemplo, si este campo acepta null o no acepta null, acepta valores vacíos. Por ejemplo, si se está trabajando con un string, se puede especificar la longitud de cierto string máximo que permite un máximo de 200 caracteres y entre otros. Hay algunos tipos de datos que ofrecen ciertos beneficios y otras ciertas desventajas y por eso hay que conocerlos muy bien. Así es como se manejan las bases de datos en, en bases de datos relacionales tipo SQL. Ahora en las bases de datos no relacionales podemos ver que es un formato totalmente distinto. Lo que podemos ver acá es un formato tipo JSON, tipo objeto literal de JavaScript. Aquí, así es como se maneja la mayoría de información en las bases de datos no relacionales. Para muchas personas y para muchos desarrolladores trabajar de esta manera es mucho más cómoda, es, es más cómoda, es más fácil de entender y esto tiene ciertas ventajas, ¿sí? Al igual, las consultas y todo eso se manejan en tiempos relativamente similares. En las bases de datos se manejan lo mismo, como les digo, ciertos tipos de datos. Tenemos bastantes tipos de datos para los textos, para los enteros, para números decimales, para fechas, entre otros. ¿Sí? Por ejemplo, para manejar números binarios entre 0 y 1, para manejar tipos de datos vacíos, binarios, entre otros. Un ejemplo muy común que quiero mencionar es que no es lo mismo una hoja de cálculo Excel que una base de datos tipo SQL. Una hoja de cálculo se creó para otros fines, ¿sí? Por ejemplo, para almacenar datos, pero específicos, ¿sí? Hacer las consultas y obviamente estos archivos, cuando tienen bastantes datos, crecen mucho más. ¿Sí? En peso y en todo. Y hacer una consulta desde acá es costoso, para el computador es costoso. Mientras, por ejemplo, en SQL tenemos un lenguaje de consulta con lo que podemos hacer consultas mucho más específicas, ¿sí? Sobre miles y miles de datos. Entonces, eso es lo importante. SQL es una base de datos para eso, para manejar masivas cantidades de datos y para hacer consultas mucho más rápidas. Mientras que la hoja de cálculo Excel podría decirse que es para consultas o almacenar datos pequeños, cantidades de datos pequeños y ordenadas. Bien. ¿Cuáles son las tendencias de las bases de datos? Bien. En lo que yo investigué, la tendencia para las bases de datos es que se están creando o ya han sido creadas algunas bases de datos autónomas. ¿Qué significa esto? Bien. Una base de datos autónoma es, por ejemplo, aquí vamos a meter el rol de los administradores de las bases de datos. Bien, ¿qué es lo que generalmente hace un administrador de las bases de datos? Generalmente ellos ¿qué hacen? Eh, Automatizan, se encargan de la seguridad de la base de datos, se encargan de las copias de seguridad, de los backups, se encargan de las actualizaciones de las bases de datos, entre otras tareas rutinarias, por así decirlo.
Las bases de datos autónomas vienen a alivianar un poco esta tarea, ya que todas estas tareas que mencioné anteriormente se encargan las mismas bases de datos, por eso se llaman autónomas. Ellas se encargan de la seguridad, se encargan de las copias de seguridad, de las actualizaciones. Esto no quiere decir que los administradores de bases de datos van a perder sus trabajos, sino que se van a poder enfocar en áreas mucho más importantes, como el performance de una base de datos, como la normalización y la optimización de las bases de datos. Y esto al final disminuye los costos de empresas en recursos y incrementa las ganancias. ¿Sí? De esta manera se van a reestructurar en cierta parte algunos equipos de desarrollo en ciertas empresas, permitiendo el crecimiento y la viabilidad de cualquier proyecto. Bien. Ahora, un ejemplo de utilización de bases de datos. Este es el clásico que siempre vemos, que es un formulario para crear una cuenta. En este caso puse Facebook, es uno de los más conocidos. Podemos ver que aquí te pide el nombre, el apellido, el correo, que confirmes tu correo o tu celular y te crees una contraseña. ¿Sí? Entre otros datos, tu día, tu fecha de nacimiento, o bien, si es tu sexo. Bueno, esto es lo que nosotros vemos visualmente, pero en la base de datos se almacena la información de esta manera. Un usuario tiene un ID, es muy importante que las tablas, los campos, las columnas tengan su respectivo ID y pues los datos que digitó el usuario, por ejemplo su nombre, su email. Es importante que las contraseñas sean encriptadas porque pues pueden haber vulnerabilidades en cualquier base de datos y esto puede caer a las manos equivocadas. Entonces es una muy buena práctica encriptar las contraseñas, el rol del usuario. Este usuario fue creado en tal fecha y en caso de que haya sido actualizado, en tal fecha también se almacena. Obviamente esto es un ejemplo de un login, pero pues se puede almacenar información de cualquier tipo en general. Este, por ejemplo, es un carrito de compras con el que trabajé hace poco. Estas dos cosas son tablas con las que trabajé hace poco. Este es para un carrito de compras, como podemos ver, un ID, el ID del usuario, bueno, la dirección, el nombre, el código postal, el país, el teléfono, cuántos ítems lleva, el total, bueno, el subtotal, el impuesto, el total, el estado de que si está pagado o no, las fechas, fue creado, fue actualizado y el valor de la transacción y el ID de la transacción. Como podemos ver, las bases de datos se pueden aplicar básicamente a cualquier proyecto y esto es muy importante porque estos datos generalmente ayudan a que las empresas tomen mejores decisiones y eso es muy importante. Bien, ¿cuáles son las conclusiones en mi opinión? Siento que el mundo está avanzando, las bases de datos están avanzando, la tecnología en general está avanzando muy rápido. Siento que cada vez el software que se está creando es de mucha, mucha más calidad. Y siento que en un futuro vamos a ver muchas reestructuraciones de empresas, vamos a ver recortes de personal, pero asimismo vamos a ver que se pueden crear cosas increíbles, cosas mucho más grandes con pocas tecnologías, efectivamente por esto, porque cada vez hay como robots o las aplicaciones son más autónomas y pueden hacer cosas en ellas mismas, sin la necesidad de interacción humana, por así decirlo. Vamos a ver cosas, por ejemplo, eh, en las bases de datos, con las bases de datos autónomas, por ejemplo, en el desarrollo de software con ChatGPT, como lo hemos visto. Eso no significa que se van a acabar los empleos, sino que la calidad del software va a ser mucho mayor. Por lo tanto, van a haber muchos más proyectos. En fin, esta es mi conclusión. Muchas gracias.